Las madres no son perfectas ni santas. Esta es mi historia. No todas las madres son como las pintan. Yo crecí sin padre, viviendo con mi madre y mi abuela en un ambiente hostil, cargado de gritos, reproches y decisiones que yo no elegí. Mi madre me tuvo muy joven, y según mi abuela, siempre fue impulsiva, dejándose llevar por lo que le daba placer, no por lo que le daba estabilidad. Así fue como, además de mí, tuvo otra hija, también sin padre presente. Entre mudanzas y promesas rotas, mi madre conoció a un taxista. Hoy tienen 3 hijos más. Hasta los 13 años viví con mi abuela, viendo a mi madre solo de vez en cuando. Ella me decía que salíamos para llevarme al hospital, porque era frágil de salud. Pero en realidad no íbamos al hospital. Íbamos a la casa de su pareja. Recuerdo perfectamente el día en que me diagnosticaron un quiste en la columna. Tuve que ser operado 3 veces. Salí adelante, pero mi madre aprovechó esa situación como excusa para llevarme a vivir con ella. La vida con ella no era terrible, pero tampoco buena. Las peleas eran constantes. Los gritos, los insultos, los platos rotos. Cuando mi padrastro se enojaba, reaccionaba tirándole cosas a mi madre. Y cuando él no estaba, ella descargaba su furia contra nosotras, sus hijas. Golpeaba a mis hermanitas, gritaba hasta perder el aliento. Yo sobrevivía como podía. A los 18, harto, me fui a vivir con mi abuela. Con mis propios ahorros, reunidos con años de esfuerzo, logré comprarle una pequeña casa. Pensé que finalmente podría tener algo mío, algo seguro. Pero cuando quise recuperar mi PlayStation 3, que había comprado con mi dinero, descubrí que mi madre lo había empeñado por apenas 10.000 pesos. Sin mi permiso. Sin siquiera avisarme. Creí que eso era lo peor, pero estaba equivocado. Un día, mientras trabajaba, un prestamista apareció buscándome. Me amenazó con un arma. Decía que yo había firmado como garante de un préstamo de mi madre. Yo no sabía nada. Nunca firmé nada. Y sin embargo, exigía 5.000 pesos al momento. Tuve que pedir un adelanto en el trabajo. Pedí prestado a una vecina mayor, que apenas podía caminar. Logré juntar el dinero y pagar. Pero la rabia, la impotencia, el dolor, eso no se fueron. Cuando intento confrontar a mi madre, ella se ofende, grita, me culpa. Y su pareja también. Me duele decirlo, pero yo no pedí nacer. Mucho menos nacer enfermo. Si iban a traer hijos al mundo, lo mínimo era tener estabilidad. A pesar de todo, seguí avanzando. Dejé la abogacía, porque no era lo que realmente quería para mí. Empecé a estudiar desarrollo de videojuegos, algo que me apasiona, aunque no se lo conté a mi madre, porque sé que no lo entendería, ni lo valoraría. Y entonces, justo cuando creí que las cosas empezaban a estabilizarse, pasó algo que nunca vi venir. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, noté algo extraño. Las luces del pasillo parpadeaban. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con cuidado, empujé suavemente. Y ahí fue cuando lo vi. Las luces del pasillo parpadeaban. Un zumbido eléctrico llenaba el aire, y el piso crujía ligeramente bajo mis pasos. Me detuve frente a la puerta entreabierta. Un frío recorrió mi espalda. En mi mente, intenté convencerme de que era una tontería, de que tal vez había dejado mal cerrada la puerta antes de salir. Pero algo dentro de mí sabía que no, que algo estaba mal. Muy mal. Con la mano temblorosa, empujé suavemente la puerta. El sonido de las bisagras me pareció ensordecedor en medio del silencio del apartamento. Al principio no vi nada. Todo estaba oscuro, solo iluminado por la luz intermitente del pasillo detrás de mí. Avancé despacio, conteniendo la respiración, sintiendo como cada latido de mi corazón golpeaba fuerte en mis sienes. Al llegar al salón, lo vi. O mejor dicho, vi lo que faltaba. Mi escritorio estaba revuelto. Mi computadora, la que usaba para estudiar y trabajar en mis proyectos de desarrollo de videojuegos, había desaparecido. Los cajones estaban abiertos, mis papeles esparcidos por el suelo, algunas cajas rotas. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Un robo? ¿En mi apartamento, tan pequeño, tan modesto? ¿Quién podría querer meterse aquí? Pero entonces, algo mucho peor cruzó por mi mente. Mi madre. Mi estómago se encogió al pensarlo. ¿Podía ser capaz? ¿Podía haber llegado al punto de entrar a mi espacio, mi pequeño refugio, y quitarme lo único que tenía para avanzar, para construir algo propio? Me arrodillé lentamente en el suelo, recogiendo los papeles,
intentando procesar lo que estaba pasando. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la rabia, la decepción, la impotencia. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Me quedé allí, en silencio, por varios minutos. Finalmente, me obligué a ponerme de pie. Saqué el celular del bolsillo y marqué el número de mi madre. No porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque necesitaba confirmar lo que temía. La llamada no tardó en conectar. «¿Qué pasa, hijo?», dijo su voz, tan tranquila, tan cínica, que sentí un escalofrío. «Mamá, ¿estuviste aquí?», pregunté con un hilo de voz. Hubo un breve silencio. Luego, una risa nerviosa. «Ay, hijo, no exageres. Solo necesitaba ayudarte a organizar tus cosas. Tu abuela me dijo que estabas tan estresado últimamente». Tragué saliva, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Organizar mis cosas? ¿Y mi computadora? ¿Dónde está? Otro silencio. Esta vez más largo. Finalmente, escuché su voz, casi susurrante. La llevé al centro de empeño. Era por un tiempo, nada más. Estábamos un poco apretados con los gastos. Me senté en el borde del sofá, intentando no gritar. Sentía que el mundo se me desmoronaba. «Mamá, es lo único que tengo. Es mi herramienta de trabajo. ¿Cómo pudiste?». «Ay, hijo, no seas dramático», respondió, de pronto molesta. «Es solo una computadora. Puedes recuperarla cuando cobres. No entiendes lo difícil que es mantener una casa, 5 hijos, un esposo que apenas trabaja». Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se quebraba. No solo era la computadora. No solo eran los papeles. Era la invasión, el desprecio, la certeza de que nunca importé como persona, solo como recurso. Esa noche no dormí. Me quedé sentado, mirando la pared, repasando cada escena de mi vida en la que había cedido, había perdonado, había cubierto, había dado sin recibir nada. Recordé la PlayStation empeñada sin permiso. Recordé al prestamista con el arma en la puerta de mi trabajo. Recordé los insultos, los golpes, las ausencias. Y me di cuenta de que, por más que intentara construir algo nuevo, ellos siempre encontrarían la forma de entrar, de romperlo, de vaciarme. A la mañana siguiente, llamé a mi abuela. Le conté lo sucedido. Ella suspiró, con ese suspiro viejo, cansado, que conozco de toda la vida. «Hijo, yo lo siento tanto, pero tú sabes cómo es tu madre. Siempre ha sido así». «Abuela, no puedo más», le dije, con la voz quebrada. «Lo sé», respondió suavemente. «Pero tienes que decidir qué harás. Porque esto no va a parar solo». Y ahí estaba el verdadero desafío. No bastaba con quejarme, ni con lamentarme, ni siquiera con reclamar. Tenía que decidir. ¿Iba a seguir siendo el hijo que siempre resolvía, el que siempre tapaba los agujeros que ella dejaba? ¿O iba a cortar de una vez, aunque doliera, aunque me quedara solo? Salí esa mañana decidido a recuperar mi computadora. Sabía que no tenía suficiente dinero, que probablemente tendría que pedir un préstamo o vender algo más. Pero había algo más profundo dentro de mí. Una necesidad urgente de recuperar no solo el aparato, sino mi espacio, mi independencia, mi dignidad. Mientras caminaba hacia el centro de empeño, algo extraño sucedió. Mi celular vibró. Era un mensaje de mi madre. «Hijo, por favor, no vayas al centro. Ya no está ahí». Me detuve en seco, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. «¿Qué significa que ya no está ahí?», respondí, con las manos temblando. La respuesta llegó segundos después. «Hablamos en persona». «Es complicado». «Complicado». Esa palabra retumbó en mi cabeza. Complicado. Sabía lo que significaba. Sabía que lo que venía no era solo un conflicto más. Sabía que algo grande, algo doloroso, estaba a punto de salir a la luz. Y aunque mi cuerpo me pedía correr en dirección contraria, aunque mi mente gritaba que huyera, di media vuelta, apreté los puños, y caminé directo hacia la casa de mi madre. Porque a veces no importa cuánto intentes alejarte. Hay verdades que te persiguen, que te alcanzan, que te obligan a enfrentarte a todo lo que has intentado evitar. Y ese día, al tocar la puerta de esa casa, no sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Caminé hacia la casa de mi madre sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. El aire parecía más denso, las calles más largas. Mi cabeza iba llena de preguntas, pero una sola martillaba sin parar. ¿Qué había hecho ahora? Cuando llegué, vi la casa de siempre.
La fachada descuidada, la pintura desconchada, las macetas secas que alguna vez mi abuela había cuidado con tanto esmero. Toqué la puerta. No una, sino 3 veces. Alguien se movió adentro. Podía escuchar los pasos apresurados, como si estuvieran escondiendo algo. Finalmente, ella abrió. Mi madre. Su rostro estaba cansado, ojeroso, y aún así intentaba sonreír. Hijo, pasa. Vamos a hablar. Entré. El interior era un desastre. Ropa tirada, cajas abiertas, y una de mis hermanitas pequeñas mirándome desde un rincón, abrazando un peluche desgastado. Todo en mí gritaba que saliera corriendo, que no volviera a pisar ese lugar. Pero no. Me quedé. Tenía que saber. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mi madre comenzó a hablar rápido, demasiado rápido, justificándose, culpando a otros, llorando a ratos. Yo apenas escuchaba las palabras. Tu padrastro está sin trabajo, las cuentas. Emma necesitaba medicinas. No sabíamos a quién acudir. Pensé que podrías ayudar, como siempre. Y la computadora, interrumpí, mi voz seca. Ella tragó saliva. Bajó la mirada. No está ya en el centro de empeño. La revendieron. Es que teníamos una deuda con otra persona. El del centro la tomó como pago. Me sentí vacío. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. Toda la esperanza que había tenido de recuperarla, de al menos arreglar parte del daño, se desvanecía frente a mí. Me llevé las manos a la cara, intentando respirar, contener el temblor. ¿Quién?, pregunté, apartando las manos lentamente. ¿A quién le diste mi computadora? Ella dudó. Vi cómo miraba hacia la puerta del pasillo, como si esperara que alguien apareciera. Finalmente murmuró, a Bruno. El nombre me cayó como un golpe. Bruno. Un tipo peligroso del barrio. Un exconvicto que todos conocían. Mi madre había estado jugando con fuego. Había usado mi equipo como ficha de pago para saldar una deuda con un hombre que no dudaba en usar la violencia para cobrarse. Me levanté de golpe. ¿Estás loca? ¿Sabes en qué te estás metiendo? Ella estalló. No me hables así. Soy tu madre. No, grité, con los ojos llenos de lágrimas. Eres una persona que me sigue hundiendo. Que sigue robándome lo único que tengo para avanzar. La pelea atrajo a mis hermanitas, que se asomaban tímidamente desde las habitaciones. Sentí una punzada de culpa al verlas, pero estaba demasiado roto para frenarme. Mi madre sollozaba, sacudiendo la cabeza. Yo solo quería lo mejor. Yo nunca quise que fuera así. ¿Dónde vive Bruno?, pregunté, decidido. Ella me miró, horrorizada. No vas a ir. Hijo, no hagas tonterías. Voy a recuperar mi computadora. Es mía. Tú no tenías derecho. Salí de la casa como un rayo. Podía escucharla gritar mi nombre, suplicando que volviera, que no me metiera en problemas, pero sus palabras ya no podían alcanzarme. Mi corazón latía como un tambor mientras avanzaba por las calles hacia la zona donde sabía que Bruno vivía. Sabía que era peligroso. Sabía que podía terminar mal. Pero era mi vida lo que estaba en juego. Mi proyecto. Mi esfuerzo. Mis sueños. Al llegar, me encontré con un edificio gris, de ventanas sucias y portón abierto. El aire olía a humedad, a cigarrillo viejo. Subí las escaleras despacio, escuchando el eco de mis pasos. Frente a la puerta del apartamento de Bruno. Respiré hondo. Golpeé fuerte. 1 vez. 2 veces. 3. La puerta se abrió bruscamente, dejando al descubierto a un hombre robusto, tatuado, con cicatrices en el rostro y una sonrisa burlona. ¿Qué quieres, niño bonito?, soltó, cruzándose de brazos. Vengo por mi computadora, dije, intentando sonar firme. Él rió. ¿Computadora? Aquí no hay computadora. Lo que llega aquí, se queda aquí. Intenté razonar, ofrecer dinero, explicar. Pero su risa se hizo más oscura, más burlona. ¿Sabes qué? Me caes bien. Tienes agallas. Pero eso no cambia nada. Lárgate antes de que me canse. Cada fibra de mi ser me decía que saliera corriendo. Pero no podía. No podía quedarme quieto mientras veía como una vez más me quitaban lo poco que tenía. Me planté frente a él. Voy a recuperar lo que es mío. No me importa cómo. Bruno me miró en silencio. Por un segundo, pensé que me iba a golpear ahí mismo. Pero en vez de eso, sonrió ampliamente y dijo, «Eres valiente, chiquito.
Pero este juego no es para ti. Y, sin más, me cerró la puerta en la cara. Me quedé solo en ese pasillo oscuro, con el eco de la puerta cerrándose resonando en mi cabeza. Sabía que no podía enfrentar a Bruno con palabras. Sabía que necesitaba un plan. Y que si quería recuperar mi vida, iba a tener que ir más lejos de lo que jamás había imaginado. Bajé las escaleras del edificio sintiendo que mis piernas eran de plomo. El aire nocturno estaba pesado, húmedo, cargado de ese olor a peligro que solo ciertas calles tienen después de cierta hora. Mi cabeza estaba llena de imágenes. Mi computadora, mis proyectos perdidos, las horas interminables de estudio y esfuerzo desapareciendo como si nunca hubieran existido. Y lo peor no era perderlo todo, sino saber que mi propia madre me había metido en este agujero. Al llegar a la esquina, me detuve y apoyé las manos en las rodillas. Necesitaba pensar. No podía simplemente volver a casa con las manos vacías, sabiendo que Bruno tenía lo que era mío. Pero tampoco podía presentarme al día siguiente con una sonrisa, fingiendo que todo estaba bien. Sentía un ardor en la garganta, un calor en la piel, como si todo mi cuerpo estuviera al borde de explotar. Saqué el celular del bolsillo y marqué a uno de los pocos amigos que aún me quedaban. David, un tipo sencillo, honesto, que trabajaba en una tienda de electrónica. Sabía que era arriesgado meterlo en esto, pero no podía hacerlo solo. Cuando contestó, su voz sonaba adormilada. «Hola, ¿qué pasó, hermano?» «David, necesito ayuda», dije rápidamente, antes de perder el valor. «Es Bruno. Tiene mi computadora. No quiero pedirte que vengas, pero necesito un plan». Hubo un largo silencio al otro lado. Luego escuché un suspiro. «¿Estás loco? Ese tipo es peligroso, hermano. No es solo un ladrón de barrio. Se mueve con gente pesada». «Lo sé», admití. «Pero no puedo dejarlo así. Si me quito ahora, voy a perder más que la computadora. Voy a perderme a mí mismo». David me citó en una cafetería cercana. Cuando llegué, estaba sentado con un café entre las manos, moviendo la pierna nerviosamente. Nos saludamos con un golpe rápido en el puño, y me senté frente a él. «Escucha», comenzó, inclinándose hacia mí, «lo primero es que no puedes ir solo. Segundo, no puedes ir sin pruebas. ¿Tienes algún papel que demuestre que la computadora es tuya?» Negué con la cabeza. «Factura, número de serie, algo». «Está registrada a mi nombre en la tienda online», dije, esperanzado. David asintió. «Perfecto. Eso nos puede servir. Pero aún así, si vas directo a Bruno, te va a reír en la cara. O te va a partir la cara. Lo mejor es que armes un reclamo formal». Levanté la cabeza rápidamente. «¿Una denuncia?» «Sí, hermano. Y antes de que digas que no sirve, escúchame. Necesitas dejar constancia. Que quede registrado. Porque si mañana te pasa algo, si ese tipo se pone agresivo, por lo menos las autoridades sabrán quién fue». Me quedé en silencio. La idea de meter a la policía me revolvía el estómago. Siempre había creído que esos problemas se resolvían entre uno y el barrio, pero Bruno no era un problema común. Era una amenaza real. Si yo intentaba recuperarlo por la fuerza, podía terminar mucho peor. Esa misma noche, David me acompañó a la comisaría. Presenté mi denuncia, mostré las pruebas, entregué el número de serie. El oficial que nos atendió no parecía muy convencido, pero accedió a tomar nota. Me dijo que lo investigarían, que volverían a llamarme. Sabía que probablemente no moverían un dedo, pero para mí, ese paso era simbólico. Era decirme a mí mismo que no iba a rendirme. Al volver a casa, mi celular vibró. Era un mensaje de mi madre. «Hijo, ¿dónde estás? Por favor, no hagas locuras. Vuelve a casa». La ignoré. Sabía que, en su cabeza, yo era todavía el niño obediente que resolvía los problemas de todos. Pero ya no. Esa versión de mí se había roto. Pasé la noche en vela, sentado frente a una libreta, anotando todo lo que tenía que hacer. Buscar contactos que conocieran a Bruno. Ver si alguien podía hablar con él. Revisar si mi computadora podía ser rastreada en línea. Cada tanto, me invadía un cansancio demoledor, pero me obligaba a seguir. No podía dejar que el miedo ganara. Al amanecer, alguien golpeó mi puerta. Me levanté de un salto, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando miré por la mirilla, vi a mi madre. Estaba sola, con los ojos hinchados de llorar. Dudé. Podía no abrir. Podía dejarla allí,
sola, como tantas veces ella me había dejado a mí. Pero algo en mí, quizá lástima, quizá cansancio, me hizo girar la llave. Entró de golpe, sollozando. Hijo, por favor, no sigas con esto. Bruno no es alguien con quien meterse. Déjalo pasar. Podemos conseguirte otra computadora. Podemos arreglarlo. La miré fijo, con una mezcla de rabia y tristeza. No es la computadora, mamá. Es todo. Es cada cosa que me han quitado. Es cada vez que tapé tus errores, que pagué tus deudas, que me convertí en el adulto cuando yo era el niño. Ella intentó abrazarme, pero me aparté. Lo siento, mamá, dije, con voz firme. Pero esta vez no lo voy a soltar. El rostro de mi madre se endureció. Pasó del llanto a la rabia en cuestión de segundos. No sabes lo que estás diciendo, exclamó, señalándome con el dedo. Tú no entiendes lo que es vivir con miedo. No sabes lo que es tener que proteger a tus hijos a cualquier costo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Proteger? Solté, mirándola con los ojos entrecerrados. ¿Me protegiste cuando me dejaste plantado 1000 veces? Cuando empeñaste mis cosas, cuando metiste mi nombre en tus deudas, cuando tu pareja golpeaba a mis hermanitas. Ella se quedó congelada. Por un momento, pareció más frágil que nunca. Pero luego sacudió la cabeza, como si intentara quitarse mis palabras de encima. No lo entiendes, hijo. No lo entiendes. Y salió del apartamento, cerrando la puerta con un golpe seco. Me dejé caer en el sofá, cubriéndome el rostro con las manos. La habitación estaba en silencio, salvo por el ruido lejano de los autos en la calle. Respiré hondo. Sabía que no podía contar con ella, pero verlo tan claro, tan directo, dolía de una forma que no esperaba. Pasé el resto del día haciendo llamadas. Hablé con David, quien intentaba averiguar algo del entorno de Bruno. Hablé con un viejo compañero de secundaria que ahora trabajaba en una tienda de tecnología, preguntándole si podía ayudarme a rastrear el equipo si se conectaba a Internet. Hablé incluso con mi abuela, quien me suplicó que tuviera cuidado, que no me metiera más hondo. Pero ya estaba metido hasta el cuello. Al anochecer, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final deslicé el dedo por la pantalla. Tú eres el niño que vino a buscar a Bruno, dijo una voz grave, rasposa. Sí, ¿quién habla? Escucha bien, porque no voy a repetirlo. Déjate de juegos. Ese aparato ya no es tuyo. Si sigues molestando, te vamos a enseñar a no meter la nariz donde no te llaman. Me quedé mudo. El hombre colgó sin esperar respuesta. Las manos me temblaban, el estómago se me hizo un nudo. Me senté lentamente, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Esto ya no era solo recuperar una computadora. Esto se estaba convirtiendo en algo peligroso. Realmente peligroso. Pero en vez de asustarme, algo dentro de mí se encendió. No iba a dejar que me intimidaran. No esta vez. Tomé el teléfono y llamé a David. Necesito que me consigas una dirección exacta. Si Bruno revendió la computadora, quiero saber a quién. Estás loco, hermano, me respondió, con voz tensa. No, David, dije en voz baja. Estoy harto. Si dejo que me la quiten así, no solo pierdo un objeto, pierdo mi vida entera, pierdo mi dignidad. David suspiró, pero accedió. Me pidió tiempo. Colgué y me quedé solo en la oscuridad. Sabía que era una locura. Sabía que podía terminar mal. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Volver a ser el hijo que todo lo soportaba? ¿El que tragaba la rabia? ¿El que ponía la otra mejilla? ¿El que cargaba con lo que no era suyo? Ya no. Esa versión de mí había muerto. Horas después, David me mandó un mensaje. Encontré algo. Llámame. Marqué de inmediato. Escucha, Bruno hizo un trato con un tipo que revende tecnología robada. El tipo tiene una tienda trucha en las afueras de la ciudad. No es un lugar bonito. No te lo recomiendo. Dame la dirección, le pedí. ¿Estás seguro? Sí. Anoté los datos, me puse la chaqueta, guardé el celular y salí. El aire nocturno estaba helado. Mientras caminaba, repasaba en mi cabeza lo que iba a decir, cómo iba a negociar, cómo iba a recuperar lo que era mío. Cada paso que daba sentía que me alejaba un poco más del chico que había sido. Cada paso era un grito interno. No me voy a dejar aplastar. Llegué a la dirección que David me había dado. Era un local pequeño, con vidrios sucios y una luz parpadeante en la entrada.
Me acerqué despacio, intentando calmar el temblor de mis manos. Al abrir la puerta, un timbre metálico sonó en el interior. Un hombre de mediana edad, calvo, con barba desprolija, me miró detrás del mostrador. ¿Qué querés, pibe? Busco una computadora. Fue vendida aquí. Es mía. Tengo los papeles. El hombre entrecerró los ojos, levantándose lentamente. Acá no vendemos cosas robadas. Flaco, ¿quién te dijo eso? No estoy acá para pelear, dije, mostrando el número de serie en mi teléfono. Solo quiero lo que es mío. No me importa cuánto tengo que pagar. Pero voy a recuperarla. El hombre suspiró, mirándome como si fuera un idiota. ¿Sabes con quién te estás metiendo, nene? Acá las cosas no funcionan así. Entonces funcionarán como yo diga, respondí, sorprendiéndome incluso a mí mismo. O llamo a la policía ahora mismo y cierro este lugar. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el zumbido del fluorescente sonaba en el techo. Finalmente, el tipo sacudió la cabeza. Espera acá. Desapareció en la trastienda. El corazón me golpeaba en el pecho como un tambor. No sabía si iba a volver con mi computadora o con un arma. Cerré los puños, respiré hondo y me preparé para lo que fuera. Esperé en ese local oscuro durante lo que se sintieron como horas. Mis piernas temblaban ligeramente, pero no iba a salir corriendo. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. El tipo volvió finalmente, arrastrando una caja polvorienta que dejó sobre el mostrador con un golpe seco. Me miró de reojo, como si quisiera medir hasta dónde llegaría yo. Acá está lo que buscas, pibe, dijo con voz seca. Pero no es gratis. Esto ya tiene dueño. ¿Me entendés? Era mío desde el principio, respondí, mostrando los papeles en mi celular. Tengo los registros. Está denunciado. El tipo soltó una carcajada corta, seca. ¿Y crees que eso significa algo acá, campeón? Bájate de la nube. Mi garganta estaba seca, pero no podía rendirme. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Si decía algo equivocado, si me movía mal, no solo perdería la computadora. Podría perder mucho más. ¿Cuánto? Pregunté finalmente, tragándome el orgullo. El tipo levantó 2 dedos. Doble del valor. Y me haces el favor de desaparecer. El número me golpeó como un ladrillazo. No tenía ese dinero. Ni cerca. Apenas estaba sobreviviendo con lo poco que cobraba cada mes. Pero si decía que no, si retrocedía, perdería todo. Mi esfuerzo, mis proyectos, mi futuro. Sentí el nudo en el estómago apretarse mientras mi mente corría buscando soluciones. Necesito tiempo, dije finalmente, con la voz quebrada. El tipo asintió, sonriendo de lado. 24 horas. Ni un minuto más. Después, olvídate. Salí del local con el pecho apretado. El aire frío me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Caminé a ciegas por varias cuadras, repasando una y otra vez cómo iba a juntar ese dinero. No quería pedirle a David, no quería volver a pedirle a mi abuela. Ya les había cargado demasiado. Tenía que resolverlo yo. Esa noche, no dormí. Revisé todo lo que tenía para vender. Mi celular, mi vieja consola portátil, mis audífonos, un par de relojes que me habían regalado hacía años. Hice cuentas, sumé y resté, pero el total seguía quedando corto. Me apoyé en la mesa, sintiendo que las lágrimas me ardían en los ojos. ¿Era este mi límite? ¿Era este el momento en que tenía que rendirme? Al amanecer, mi celular vibró. Era un mensaje de David. Hermano, ¿cómo vas? ¿Qué decidiste? Le escribí la verdad. No llego al dinero. Estoy jodido. Me contestó enseguida. No estás solo. Deja que hable con unos amigos. Dame unas horas. Me quedé mirando el celular, el corazón golpeando fuerte. No sabía qué me dolía más. Tener que depender otra vez de alguien o darme cuenta de que, pese a todo, alguien seguía dispuesto a ayudarme. Pero al final, lo único que importaba era recuperar lo que era mío. Al mediodía, David me llamó. Tengo un contacto. No es el mejor trato, pero te puede prestar lo que falta. Vamos juntos. No quiero que vayas solo. Me encontré con él en la esquina de siempre. Caminamos juntos hasta un pequeño taller mecánico donde un hombre robusto, de brazos tatuados, nos esperaba con cara de pocos amigos. David hizo las presentaciones, explicó la situación. El hombre me miró fijo,
largo rato, y luego me tendió el dinero. Tenés 48 horas para devolverlo. Con interés. Asentí, apretando el fajo en mis manos. Gracias. Te lo devolveré todo. Lo juro. Con el dinero en el bolsillo, sentí un hormigueo extraño. No era alivio. Era miedo. Sabía que no había ganado nada aún. De hecho, me estaba hundiendo más profundo. Pero al menos tenía una oportunidad. Esa noche, volví al local. El mismo hombre me recibió con la misma sonrisa torcida. Puse el dinero sobre el mostrador sin decir una palabra. Él lo contó lentamente, con parsimonia, disfrutando del momento. Finalmente, asintió y desapareció en la trastienda. Cuando volvió, traía la computadora. Mi computadora. Mi herramienta de trabajo, mi escape, mi refugio. La tomé con manos temblorosas, casi sin creerlo. Listo, campeón, dijo él, golpeándome el hombro. Ahora, desaparece. Salí del local como si acabara de escapar de un incendio. Me alejé rápido, mirando hacia todos lados, esperando que alguien apareciera para quitarme lo que acababa de recuperar. Cuando finalmente llegué a casa, me dejé caer al suelo, abrazando el equipo como si fuera un trofeo. Pero no había terminado. Ahora tenía una deuda que debía pagar. Tenía que enfrentar las consecuencias. Y, sobre todo, tenía que enfrentar algo aún más grande. A mi madre. Porque, en el fondo, sabía que esto no era solo sobre una computadora. Esto era sobre romper un ciclo. Y eso iba a ser lo más difícil de todo. El silencio en mi apartamento era aplastante. Tenía la computadora frente a mí, intacta, pero yo me sentía como si hubiera cruzado una guerra. No había victoria. Solo cansancio, de ese que te cala en los huesos. Sabía que lo que acababa de hacer no era un final. Era el principio de algo mucho más grande. Cortar de raíz. Romper el ciclo. Esa noche, intenté dormir, pero los pensamientos me devoraban. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi madre, su llanto falso, sus gritos, sus reproches. Veía a mis hermanitas mirándome desde la esquina, pequeñas, frágiles, atrapadas en una casa que no era hogar. Veía al prestamista, al tipo del local, a Bruno, a todos los fantasmas que me rodeaban. Y lo peor no era la rabia. Era la pregunta constante: ¿hasta cuándo? Al amanecer, decidí enfrentarla. Sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. No podía simplemente esconderme, dejar pasar el tiempo, fingir que nada había ocurrido. Me vestí, guardé la computadora bien asegurada, como si fuera un pedazo de mi alma, y salí rumbo a la casa de mi madre. El barrio estaba en silencio, con ese aire pesado de las mañanas en que nadie quiere levantarse. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Finalmente, escuché pasos arrastrándose desde dentro. Mi madre abrió, despeinada, ojerosa, con una bata vieja colgándole de los hombros. «¿Qué haces acá?», murmuró, como si no esperara verme nunca más. «Tenemos que hablar», dije, firme. Entré sin pedir permiso. La sala estaba revuelta, como siempre. Mis hermanitas miraban desde el pasillo, asustadas. Sentí una punzada en el pecho al verlas, pero no podía dejar que eso me detuviera. «Te lo advierto, mamá. Esto se termina hoy». Ella cruzó los brazos, arqueando una ceja. «¿Qué cosa?» «Todo. Que uses mi nombre, que tomes mis cosas, que me arrastres a tus problemas. Ya no soy ese niño al que podías controlar con llantos y gritos. Ya no». Su rostro cambió, rápidamente, como siempre lo hacía. Primero sorpresa, luego risa nerviosa. Finalmente, enojo. «Eres un ingrato. Te crié sola. Te di todo lo que pude, y así me lo pagas». La interrumpí. «No. Me lo cobrabas. Todo lo que decías que me dabas, lo cobrabas multiplicado. Me hiciste responsable de tus errores, de tus deudas, de tus decisiones. Me hiciste cargar lo que no era mío. Y ahora, basta». Ella temblaba de rabia. «Eres un mal hijo. Tu hermana nunca me hablaría así. Ellos sí me entienden». La miré fijo, sin pestañear. «¿Sí? Entonces ¿por qué soy yo el que siempre tiene que pagar? ¿Por qué siempre vengo yo a apagar incendios? ¿Por qué siempre soy yo el adulto acá?». Mi madre soltó un gemido, tapándose la cara con las manos. Por un momento, pensé que iba a derrumbarse, que por fin iba a admitir algo. Pero no. Cuando bajó las manos,
Su mirada estaba llena de resentimiento. Si te vas, no vuelvas. No eres nadie aquí. Sentí un puñal en el pecho, pero no mostré debilidad. Asentí, despacio. Lo entiendo. Y lo acepto. Di media vuelta y salí. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché los sollozos apagados de mis hermanitas. Me dolió, como una herida abierta que nunca sanaría. Pero sabía que no podía salvarlas. No ahora. No si eso significaba hundirme de nuevo. Al volver a casa, me senté frente a la computadora. La encendí. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro cansado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un espacio solo mío. Un pequeño rincón del mundo que nadie podía arrebatarme. Empecé a trabajar. No para distraerme, no para escapar, sino para construir algo. Para mí. Para mi futuro. Esa noche, David me llamó. Quería saber cómo había salido todo. Le conté. Hablamos largo rato. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que no todos tienen el coraje de romper con los patrones que los atrapan. Le agradecí por estar ahí, por no soltarme cuando más lo necesitaba. Pero, mientras colgaba la llamada, supe que la historia no había terminado. Porque las historias familiares no se cierran de un día para otro. Porque las heridas siguen ahí, latiendo bajo la piel. Porque las decisiones que tomamos hoy nos persiguen mañana. Y porque, aunque yo hubiera decidido cortar, no sabía qué consecuencias iba a traer eso. Ni quién tocaría mi puerta la próxima vez. Los días siguientes pasaron como en un limbo. Me levantaba, me sentaba frente a la computadora, trabajaba, estudiaba, trataba de mantener la mente ocupada. Pero cada vez que me quedaba quieto, cada vez que cerraba los ojos por más de un minuto, sentía el mismo peso brutal caerme encima, la soledad. No era una soledad física. Tenía a David, tenía un par de compañeros de estudio que me enviaban mensajes, incluso algún vecino que saludaba con simpatía. No, era una soledad más profunda, la de saber que, aunque tuviera 1000 personas alrededor, ya no tenía familia. No como otros la tenían. No como esa gente que se reunía los domingos, que se reía en las cenas, que discutía por tonterías y luego se reconciliaba. Yo tenía un corte, una ruptura que no se arreglaba con palabras ni abrazos. 3 días después de haber enfrentado a mi madre, alguien golpeó mi puerta. Me sobresalté. No estaba esperando a nadie. Al acercarme a la mirilla, el corazón se me encogió. Mi abuela. Abrí lentamente. Ella me miró, con esos ojos cansados, llenos de años, llenos de secretos que nunca me contó. ¿Puedo pasar, hijo?, preguntó suavemente. Asentí. La ayudé a entrar, la acompañé hasta el sofá. Se acomodó despacio, como si cada hueso le doliera. Quería verte, dijo finalmente. Saber cómo estás. Estoy intentando, respondí, encogiéndome de hombros. No es fácil. Ella suspiró. Tu madre vino a verme. Está furiosa. Dice que la abandonaste, que la humillaste. Sentí una carcajada amarga asomando en mi garganta. ¿Y qué esperaba? ¿Que siguiera pagando por todo? ¿Que me dejara vaciar? Lo sé, hijo, murmuró mi abuela. Yo lo sé, pero ella no lo entiende. Y no lo va a entender. Porque tu madre no sabe vivir sin arrastrar a todos los que la rodean. La miré fijamente. Era la primera vez que escuchaba a mi abuela hablar así de su propia hija. Siempre la había defendido, siempre había suavizado las cosas, siempre había intentado justificarla. Yo te quería decir algo, continuó ella, con voz temblorosa. Tú no eres responsable de nadie. Ni de mí, ni de tu madre, ni de tus hermanitas. Tú eres responsable de ti, de tu vida, de tus sueños. Sentí un nudo apretándose en mi garganta. Cerré los ojos por un momento, tragando lágrimas que no quería soltar frente a ella. Pero, ¿qué pasa con ellas?, pregunté finalmente. Las niñas. Ellas no tienen la culpa. Lo sé, susurró mi abuela. Pero no puedes salvarlas tú solo. Eres solo un hombre, hijo. No puedes ser el salvador de todos. Se quedó un rato más. Me acarició la mano, me miró con esos ojos llenos de amor viejo, y finalmente se levantó para irse. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí que todo el aire del apartamento se volvía pesado. Me dejé caer al suelo, abrazando mis rodillas. Estaba haciendo lo correcto, lo sabía, pero nunca nadie te advierte lo doloroso que es hacer lo correcto. Al día siguiente, David vino a verme. Traía algo de comida,
unas cervezas, un poco de compañía. Nos sentamos en el suelo, frente a la computadora, hablando de cualquier cosa menos de mi familia. Él sabía cuándo no empujar. En medio de la charla, mi celular vibró. Un mensaje. No de mi madre, no de mi abuela. De Bruno. Sabemos dónde vivís. Sentí que la sangre se me helaba. Mostré el mensaje a David. Él lo leyó, se pasó una mano por la cara y murmuró: «Hermano, esto no pinta bien». «No puede ser», dije, sacudiendo la cabeza. «Yo pagué. Lo arreglé. No les debo nada». «Sí», murmuró David, «pero estos tipos no funcionan con reglas. Si olieron que alguna vez te pudieron exprimir, no van a soltar fácil». Me quedé en silencio. El miedo me paralizaba. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Ir a la policía otra vez? ¿Cambiarme de casa? ¿Vivir con el miedo pegado a la piel todos los días? David me miró fijamente. «Necesitamos ayuda, hermano. Esto ya es más grande que nosotros». «¿Ayuda?», repetí. «Sí. Alguien que pueda mediar. Alguien que conozca estas calles, estos códigos». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo bajo mis pies temblaba de verdad. Yo había intentado romper con mi familia, con sus errores, con sus sombras. Pero lo que no entendí a tiempo fue que hay fantasmas que no desaparecen solo porque les das la espalda. Algunos se quedan. Algunos te persiguen. Algunos te obligan a pelear por cada centímetro de vida que intentas construir. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de mirar la ventana. Esperando. Escuchando cada ruido. Sabiendo que lo que venía no era solo una pelea por una computadora. Era una pelea por quien iba a ser yo. La noche era un monstruo. Cada sombra parecía moverse. Cada golpe de viento contra la ventana me hacía brincar. Cada sonido en la escalera del edificio me ponía los pelos de punta. Yo, que había pasado años cargando a mi familia, de pronto me veía cargando algo mucho más oscuro. Miedo real, miedo por mi vida. David no me dejó solo. Insistió en quedarse a dormir en el sofá. «Si pasa algo», me dijo, «no quiero que lo enfrentes solo». Me sentí agradecido, pero también avergonzado. Me costaba aceptar que, después de todo lo que había luchado por separarme del caos, ahora estaba arrastrando a los pocos amigos que me quedaban. A las 2 de la mañana, escuchamos un golpe seco en la puerta. Ambos saltamos del sofá. Nos miramos, conteniendo la respiración. Otro golpe. Más fuerte. David sacó su celular. «Voy a llamar a la policía», susurró. «No», lo detuve, levantando una mano. «Espera». Me acerqué a la puerta, pegando el oído. Del otro lado, una voz gruesa, calmada, que conocía demasiado bien. «Bruno. Sé que estás ahí, pibe». Abrí la puerta. «No vamos a hacerte daño. Queremos hablar». David me miró, sacudiendo la cabeza con desesperación. «No abras. Esto no es un diálogo». Mi mente iba a mil. Si no abría, podrían forzar la entrada. Si llamaba a la policía, podrían irse antes de que llegaran, pero dejarme marcado para siempre. Si abría, me exponía. Decidí abrir. Solo un poco. Solo para que supieran que no tenía miedo. Giré la cerradura, abrí apenas unos centímetros. Bruno sonrió desde el otro lado, rodeado por 2 tipos que no conocía. «Bien, bien. Sabía que eras valiente», dijo con voz suave. «Mira, no voy a dar vueltas. El tipo del local nos avisó que te recuperaste tu computadora. Lo que no te contó es que nosotros le teníamos puesta una ficha. Así que, técnicamente, nos quedaste debiendo». Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. «Eso es entre ustedes. Yo pagué. Ya cumplí». Bruno rió, un sonido corto, filoso. «Así no funciona, campeón. Ahora vos nos tenés que compensar». «Oh, bueno, ya entendés». David se acercó detrás de mí, tenso. Bruno lo miró, arqueando una ceja. «¿Amiguito tuyo? Mejor que no se meta». Sabía que si esto escalaba, no teníamos oportunidad. No éramos luchadores, no éramos héroes. Éramos 2 chicos tratando de sobrevivir en un juego que no conocíamos. «¿Qué querés?», pregunté finalmente, tratando de mantener la voz firme. Bruno sonrió ampliamente. «Simple. Vas a hacer un trabajito para mí. Algo fácil. Un encargo. Y cuando eso esté hecho, estamos a mano». David me agarró del brazo. «No. No.
Hermano. Esto es un hoyo negro. Si entras, no salís. Yo lo sabía. Pero también sabía que si no aceptaba, podían hacerme pedazos ahí mismo. A mí. A David. A cualquiera. Asentí lentamente. ¿Qué tipo de encargo? Bruno chasqueó los dedos. Uno de sus hombres sacó un sobre. Me lo entregaron por la rendija de la puerta. Léelo. Pénsalo. Tenés hasta mañana a la noche. Y se fueron. Así. Como si nada. Como si no hubieran dejado una bomba de tiempo en mis manos. Cerré la puerta. David me miraba horrorizado. ¿Qué carajo vas a hacer, hermano?, murmuró. Me senté, con el sobre en las manos, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. Lo abrí despacio. Dentro había una foto de un hombre que no conocía. Una dirección. Un mensaje corto. Entregar paquete. No preguntar. No abrir. David se levantó de golpe. No, no, no. Esto es tráfico, hermano. Esto es meterte en algo sucio. No podés. ¿Y qué hago?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Los desafío? ¿Los denuncio? ¿Los ignoro? Ellos saben dónde vivo. Saben dónde vive mi familia. David se pasó las manos por el pelo, desesperado. Tenés que irte. Ahora. Tenés que salir de acá. Desaparecer. No entregar nada. No jugar su juego. Me recosté en el sofá, cubriéndome la cara. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Ya no tengo salida, David. Estoy atrapado. Él se agachó a mi lado. Me tomó del hombro. No, hermano. Siempre hay salida. Pero no podés pelearla solo. Esa noche, mientras David dormía en el sofá y yo permanecía despierto mirando el sobre en mis manos, entendí que estaba parado en un borde. Que lo que decidiera al día siguiente no solo marcaría mi vida, sino quién iba a ser yo de ahora en adelante. Y la peor parte era saber que, al fondo de todo este lío, todo había comenzado por una sola persona. Una madre que nunca supo protegerme. El amanecer llegó demasiado pronto. Las primeras luces apenas asomaban por la ventana cuando yo seguía allí, sentado, con el sobre en las manos, sintiéndome como si el aire me aplastara el pecho. David se despertó, revolviéndose en el sofá. Me miró, los ojos cargados de sueño y preocupación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza. No lo sé. Parte de mí quería huir. Tomar lo poco que tenía, desaparecer, buscar otro lugar, otra ciudad, otro comienzo. Pero sabía que no era tan fácil. Esta gente no olvidaba. Esta gente no te dejaba ir solo porque te ibas físicamente. Tenía que enfrentar esto. Y, por primera vez, tenía que enfrentar lo que realmente estaba detrás de todo. No Bruno, no el tipo de la tienda, no las deudas. Mi madre. Sin pensarlo demasiado, agarré mi chaqueta, metí el sobre en el bolsillo y salí. David intentó detenerme, pero lo miré a los ojos. Necesito hacer esto, le dije. La casa de mi madre estaba como siempre. Las cortinas rotas, la pintura descascarada, un aire de abandono que dolía mirar. Toqué la puerta. Esperé. Escuché pasos. Mi madre abrió. Al verme, puso esa cara de falsa sorpresa, esa expresión que tantas veces había usado para evitar problemas. ¿Qué haces acá, hijo? Pensé que estabas enojado. Entré sin pedir permiso. Me senté en la mesa, saqué el sobre y lo puse frente a ella. ¿Sabes lo que es esto?, pregunté. Ella palideció apenas. Bajó la mirada. Bruno me lo dio. Porque vos metiste mi nombre, mi vida, en tus líos. Porque vos me arrastraste a esto. Ella intentó hablar, pero la detuve con un gesto. No quiero excusas, mamá. No quiero lágrimas. Quiero respuestas. Quiero que me digas por qué. ¿Por qué nunca fuiste madre? ¿Por qué nunca te importó lo que me pasaba? ¿Por qué me usaste siempre como si fuera tu salvavidas, tu cajero, tu escudo? Mi madre temblaba. Por primera vez, parecía de verdad vulnerable, de verdad rota. Yo, no sabía hacerlo mejor, murmuró finalmente. Yo era joven. Tenía miedo. Me equivoqué. Pensé que, si te hacía fuerte, si te cargaba con responsabilidades, ibas a estar preparado para la vida. Reí amargamente. ¿Preparado para qué? Para terminar enfrentando a un criminal porque vos no supiste decir que no. Para tener que elegir entre entregarle un paquete a alguien peligroso o vivir con miedo el resto de mi vida. Ella rompió en llanto. Perdóname, hijo. Por favor.
Perdóname. Me quedé quieto. Quería sentir algo, pero solo había un vacío enorme. Sabía que no podía solucionar esto con perdón. Sabía que, aunque ella llorara 1000 veces, yo tenía que tomar mi propio camino. Me levanté. Esta vez, voy a arreglarlo. Pero va a ser la última. Salí de la casa. Caminé hacia la comisaría. No tenía un plan perfecto, pero sabía que lo único que podía hacer era enfrentar esto con la verdad. Entregar el sobre, contar lo que estaba pasando, pedir ayuda. Sabía que Bruno podía vengarse, que podía buscarme, que podía complicarme la vida. Pero, si seguía su juego, iba a perderme a mí mismo. En la comisaría, el oficial que me atendió me miró con desconfianza al principio, pero cuando vio el contenido del sobre, una dirección, nombres, contactos, su expresión cambió. Me pidió que hiciera una denuncia formal, que entregara todos los detalles. Estuve allí horas, respondiendo preguntas, firmando papeles. Cuando salí, el sol ya estaba alto. Volví a casa. David estaba esperándome en la puerta. Me abrazó fuerte. ¿Lo hiciste?, preguntó. Asentí. Lo hice. Esa noche, no dormí bien. Tenía miedo. Miedo real. Cada golpe en la pared, cada ruido en el pasillo me ponía al borde del ataque de nervios. Pero, al mismo tiempo, sentía algo más profundo, una calma distinta. Porque, por primera vez, no me estaba escondiendo. No estaba agachando la cabeza. Estaba dando la cara. Pasaron los días. Nunca supe si la policía actuó. Nunca supe si Bruno se enteró de lo que hice. Pero algo cambió. Las amenazas pararon. Los mensajes desaparecieron. El aire se hizo menos pesado. Poco a poco, fui retomando mis estudios, mi trabajo, mi vida. Con mi madre, no volví a hablar. No porque la odiara, sino porque necesitaba ese espacio. Porque algunas heridas no se curan con palabras. Porque necesitaba reconstruirme lejos del lugar que me había roto. Un día, meses después, estaba caminando por la calle cuando vi a mis hermanitas saliendo del colegio. Se rieron al verme, corrieron a abrazarme. Y supe, en ese momento, que aunque yo no podía ser el héroe de todos, aunque no podía arreglarlo todo, había algo que todavía podía elegir. Ser diferente. Ser mejor. No repetir lo que había vivido. Seguí caminando, sintiendo el sol tibio en la piel, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. No era perfecto. No estaba completamente bien. Pero estaba avanzando. Y eso, para mí, era el comienzo de todo.